Había leído últimamente que el Festival de Málaga estaba en deuda conmigo y que se trataba este premio de saldar una deuda, y no es verdad. No es verdad, porque el Festival de Málaga no me debe nada a mí, en absoluto. Todo lo que tiene se lo ha ganado en 20 años. El Festival de Málaga sonaba ya mucho tiempo antes. Y yo creo que alguna vez Antonio Banderas me había hablado de lo que se estaba organizando en la ciudad y que estaba muy ilusionado. Y recuerdo aquella frase de: os voy a regalar la alfombra roja más cariñosa del cine español. En aquel momento Málaga había perdido su playa, que era Torremolinos. Y Málaga capital, ¿qué le quedaba a Málaga? ¿Qué tenía? Poquísimo. ¿Y por qué no un desarrollo de un modelo cultural y turístico para la ciudad? Y bueno, pues la idea del festival estaba en nuestro planteamiento, estaba en nuestra idea, en nuestro modelo. ¿Qué tipo de festival hacemos? Cine español. Ahí vamos. Este festival, primero, no se puede entender sin el pasado, que es de donde viene. Y evidentemente de la tradición cinéfila que había en la costa con la Semana de Cine de Autor de Benalmádena. Yo creo que el Festival de Benalmádena, la Semana de Cine de Autor, fue enormemente importante para la Costa del Sol, porque nos trajo un cine con compromiso, un cine con mirada, con necesidad de situarse en lo social en una época política muy compleja. Y era un festival que había dejado una estela de reconocimiento que habría que o seguir o bien sustituir, ¿no? Y ahí surge un poco el germen de este festival. Sucedió en los momentos que estaba yo más caliente en Hollywood. Me parecía una buena idea tener un lugar donde localizar la producción nacional, por una parte, y después la segunda parte, naturalmente, que se fuera a celebrar en Málaga, ¿no? Que es una ciudad que además que cuenta con todos los requisitos para que un festival se celebre. Había un riesgo, y es que había que convencer a los productores españoles de que era un festival válido y de que era un festival útil. Fue muy importante la paciencia de la clase política, porque claro, un festival para arrancarlo los primeros años son duros, son extremadamente duros, y lo fueron. Los 5 primeros años fueron un poco atravesar el desierto, ¿no? Pues nada, hasta el año que viene, y viva Málaga y viva el cine español. Este festival lo he visto gatear, lo he visto andar con mucha dificultad, lo he visto empezar a andar y lo estoy viendo correr. Es el gran festival español, el más importante. El Festival de Málaga llegó en el momento justo. Había habido una renovación del panorama cinematográfico español. Hacía falta una plataforma, escaparate, llámalo como quieras, pero un espacio común donde el cine español se relacionara e interrelacionara durante una semana. Entonces fue una primera edición muy llena de ilusión, ¿no? Nacía la criatura y además asistíamos muchísima gente del cine. Pues yo colaboraba en fotogramas y me vine la primera edición y me propusieron que si me interesaba quedarme, o sea, ser el fotógrafo en las siguientes ediciones. No dudé mucho y acepté, sí, y bien, y hasta hoy. Y hay una foto pone actores malagueños apoyan el Festival de Cine Español y tal, y está Manuel Bandera, está Toni Zenet, está Kitty Mamber y estamos un grupito de actores malagueños el primer año en la playa y apoyando que entonces era un evento, era como más que un festival, era un proyecto de encuentro de gente que hacía cine español, ¿no? De gente que hacíamos cine aquí. La primera vez que yo participé en un festival fue con un cortometraje a que no me dieron entrada para ir. Fui a pedirla a la oficina y no me dejaron, era el prota del corto y no me dejaron entrar. Yo estudiaba arte dramático en Málaga
Y al final entré porque una amiga periodista me dejó una acreditación de prensa y entré a ver en mi corto. Yo recuerdo, por ejemplo, también la imagen de Fernando Fernán Gómez en la primera edición, en la puerta del Cervantes, sentado en un barecito, que entonces en vez de alfombra roja era bastante más pequeña la alfombra, y en la esquina había un bar, bueno, pues la gente alrededor y él sentado en el bar esperando al homenaje, que entonces era homenaje, estaba allí con Marisa Paredes, Agustín González, todos sentados. O sea, de los primeros, el de Fernán Gómez, yo estuve ahí, tuve la suerte de estar, que en el escenario estaba también la gran Gemma Cuervo, estaba Fernando Guillén, Agustín González, y siempre le recuerdo pues su saludo que daba así de Fernando, maravilloso y grande como siempre. El premio al mejor director es para Enrique Gaviria. Sé que llegó a la primera edición y sé que entregué un premio, no recuerdo a quién, la verdad, pero sé que entregué un premio. O sea, la verdad es que mi relación con el festival viene de 20 años atrás y yo creo que he estado prácticamente en todas las ediciones. Si no es porque haya traído película, pues es porque he venido a un coloquio, o es porque he venido a dar un premio, o es porque he venido a presentar o a anticipar un proyecto de película. Obviamente es una relación estrecha y cariñosa, ¿no? Uno de los grandes hallazgos del Festival de Málaga no solo ha sido las películas, sino también su puesta en escena. Evidentemente, la alfombra roja del Festival de Málaga es algo que ha marcado escuela. Un día estábamos en la puerta del Teatro Cervantes, Salomón Castiel y yo, y vimos unos actores que venían en chanclas, con los pies llenos de arena y con la toalla en el cuello, al estreno de su película. A mí aquello me llamó muchísimo la atención. Creo que eso fue el comienzo de pensar en hacer una alfombra. En 2 años se pasó de ir en chanclas a ser la pasarela de la moda. ¿Qué año fue exactamente cuando se colocó la alfombra roja? No lo sé, pero el eco popular del festival fue desde la primera edición. Y también desde la primera edición quedó bastante en evidencia el hecho, o quedó bastante claro para todo el mundo, el hecho de que la profesión cinematográfica se adueñaba del festival. Es decir, que la profesión cinematográfica entendía que el festival venía bien al cine español. También recuerdo la sorpresa de encontrarte con ese público tan entusiasta, ¿no? Que también era algo como que uno no se lo esperaba. Ibas al Festival de Málaga y no sabes que ese festival te va a recibir así, con esa acogida y con ese entusiasmo y ese fervor de ese público, ¿no? Que están a la puerta del hotel siempre esperando que salgan los artistas y desde la habitación que te haya tocado escuchas los gritos, ¿no? Es muy coqueto el sitio, es muy bonito, es como pequeño. Tiene una forma cuadrada, con lo cual es como un ring. En el momento más tranquilo estás en medio del ring. Y entonces ahí, eso que se llama la energía, se pasa de los de enfrente a los que están enfrente. Y los que van andando atienden un sitio a otro. Y luego además estos últimos años la prensa se ha metido en el recorrido, con lo cual hacemos varios programas en directo a la vez, o sea, mientras todo esto para América Latina, hay de todo tipo de programas, hasta concursos, en medio de todo te viene alguien a hacerte un concurso para un programa. La televisión siempre ha tenido un buen caladero en el Festival de Málaga. Y el fenómeno alfombra lo hizo en gran parte la prensa malagueña, que desde el primer momento hizo el festival suyo y le dedicó portadas. En las revistas son todo al natural, las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras, jugar con ellas es como manejar la nitroglicerina
hubo un aldabonazo importantísimo para la participación de los productores españoles en 2002, cuando Al otro lado de la cama gana en Málaga y se convierte en un gran éxito comercial. Ya, pero es que Pedro y yo no estábamos bien. Y además yo estoy con otro chico. Pero está con otro chico. Está con otro chico, punto y final. Vamos a parar un poco con esto. Todos estamos de acuerdo que es una pena que hayan roto, pero es que la vida es así. Además, Pedro no va a querer volver con ella ahora porque Pedro está fenomenal. ¿Y vosotros cómo estáis? Como pareja, me refiero. Bien. Bueno, muy bien. Estamos pensando en comprarnos un piso. Pues sí, fue un punto de inflexión porque fue el éxito de, no sé si del año, pero desde luego fue una película muy importante en la taquilla y eso nos dio a Málaga pues justo el empujón que nos hacía falta para que la gente dijera hay que ir a Málaga. Cuando uno se echa pareja empieza a follar cada vez menos. No se sabe por qué pasa, pero pasa. A mí eso no me pasa, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no vive infeliz. ¿Yo qué hago? Follar como un campeón. Tengo novia, pero me follo todo lo que se menea. El público tenía ganas de encontrar una película que le gustara de verdad, yo creo, y ahí la encontraron. Me acuerdo, el estreno, terminó la película fue muy celebrada durante toda la proyección, con muchísimas risas y tal, el público ya se veía que le había gustado mucho, pero el final fue de apoteosis. Cuando se va a los sitios se va a ganar y si no, pues no se va. Si luego no se gana, pues tampoco hay que enfadarse demasiado. Fue un acontecimiento brutal, pero lo que más recuerdo es que íbamos por Málaga, de bar en bar, no solo la gente del equipo de la película, sino una multitud de gente detrás y fue una noche fantástica. Desde el primer día estuve en fiesta con ellos hasta que acabó el festival. Vamos, yo tengo una foto con la biznaga que me la dejaron ellos de la fiesta y me decían, no la vayas a perder, pero aguantar un poquito porque es que no vamos a estar pendientes de la biznaga, esa foto la tengo yo. El año 2002 fue muy importante para nosotros, pero no solo por el otro lado de la cama, yo te diría que por Smoking Room. Estás solicitando un derecho, estás ejerciendo un derecho de un trabajador. Estás pidiendo, déjame hablar por favor, estás pidiendo a una gente que ha comprado esta empresa, que son extranjeros, que respeten nuestra cultura. Y al fin y al cabo, Rubio, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo una sala de 2 metros cuadrados para fumarnos un cigarrillo sin congelarnos. ¿Y por qué te cito Smoking Room también? Porque creo que en aquel momento se definió un modelo de festival en cuanto a contenidos que luego hemos querido mantener a lo largo del tiempo. Y era ese equilibrio razonable entre una película de una producción, ya vemos, más convencional y amplia, con un gran reparto y como fue la película de Emilio Martínez Lázaro, con otra película que fue para muchos una de las primeras películas indagadoras, complejas, que hizo del análisis de la verbalización pues algo verdaderamente importante. Las personas que habitamos este mundo, ¿quién es justo? ¿Tú? ¿Te atreverías a decir que eres justo? En la segunda edición del festival yo presenté una película, Las huellas borradas, que ganó. 3 años después volví con El otro de la cama y también gané. Y al año siguiente también gané con Torremolinos 73 y me debo como productor a Málaga. Peluquera de profesión y ama de casa por vocación. Su sueño, ser madre. Alguien les va a ofrecer una oportunidad que cambiará sus vidas. Realizar películas educativas en sus propias casas mientras compran. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto por película? No lo vamos a hacer y ya está. El año donde verdaderamente sentí y viví el Festival de Málaga fue cuando vine a competir con Torremolinos 73. Lo primero que recuerdo fue el chivatazo que me dieron David y Piti, que me llamaban a la promoción y me dijeron: Pablo, que han aplaudido muchísimo en el pase de prensa. Y me dicen, y eso no suele ocurrir. Entonces yo ya dije, pues buena señal. Y el Festival de Málaga fue el bautismo. Se dirige hacia la Tierra. El impacto final tendrá lugar dentro de 82 horas.
No hay ninguna esperanza. Te quiero decir que eso te llena de orgullo, ¿no? Que en Málaga me ayuden a lanzar, a descubrir a un nuevo, que además es andaluz, un nuevo autor, y lo coloque en la galaxia de la industria como es Hollywood, pues es muy importante, hay que valorar esas cosas. ¿Y esa Perdi canta? ¿Canta? Canta. Canta divinamente. ¿Cómo se llama ese cantao que canta divinamente? Esto... ¿Camarón? Camarón. Pues canta como camarón, pero en pájaro perdí. Pues... Por ejemplo, Atún y Chocolate, que era una película muy andaluza, con Pablo, que es muy loco, una película muy, ya te digo, con un humor muy especial, pero aquí es que se rompió la sala. Yo recuerdo que la distribuidora estaba viendo, esto es muy raro, ¿no? Pero cuando vio la relación de la sala, que se rompió. Era la primera vez que hacía cine, la primera vez que viajaba en avión, la primera vez que viajaba a Europa. Tengo esos flashes, ¿sabes? Como caminando con el equipo por la ciudad de Málaga, enseñándole al equipo peruano esta bella ciudad. Claro, es la ciudad que me acogió, es el país que me acogió, la familia del cine español de alguna manera es la razón por la que yo pude hacer esta película, ¿no? En ese momento, recuerdo, en el Perú se producía una película al año. Ella quiere tener un hijo y resulta que mi hermano es estéril. Pues yo me ofrezco. Pues no. ¿Y por qué no? Porque quieren que la haga yo. Con Azul Oscuro Casi Negro fue mi primera película como actor y el primer festival de cine al que iba en mi vida. Y recuerdo con Daniel Sánchez Arévalo, Antonio de la Torre, José Antonio Félez, el productor, Kim Gutiérrez, pasear por Málaga. Qué guapa, sí o sí. Mi novia. Nos conocimos en el taller de teatro. Llegamos por la mañana para hacer la rueda de prensa y nada más llegar nos encontramos en el hall a Imanol Ares, que era el presidente del jurado del festival, y vio a Antonio de la Torre, que no le conocía de nada, porque era la primera película así con... y se acercó y le abrazó y empezó a decirle las cosas preciosas. Luego se me acercó, empezó a hablarme de que acaban de ver la película, y claro, imagínate, digo, ya llegamos a Málaga y nos están diciendo todo esto ya desde el principio, qué maravilla, ¿no? Es que toda la experiencia fue tan especial. Tengo que irme, despedirme de la gente, ¿vale? Bueno, cabrones. Pásatelo bien, ¿eh? Y ve colgando fotos, que te veamos. Eso en el blog. En el blog os voy contando las cosas de Michigan. Nos vemos en un año. Bueno, Michigan supuso además un punto de inflexión, no solo porque la película estuviera seleccionada en sección oficial, con todo lo que eres desde tu ciudad, entrar en este festival y ver lo que has visto a través de un escaparate durante 17 años cuando lo presentamos. Ganamos el premio del público y ganamos 2 premios de interpretación para Salva Reina y Héctor Medina, con lo que era de repente, no ha sido un premio institucional porque Málaga está y vamos a premiarlo, también teníamos a 2 actores premiados, pero sobre todo el que el festival en sí dijera, sí, malagueños, también podéis ir a la sección oficial si hacéis trabajos competitivos, porque no entramos, eso siempre nos lo dejamos muy claro, no entráis por malagueños, entráis porque habéis hecho una buena película. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Tú no sabes que Jerez está lleno de gente deseando de trabajar? Dame el cartel y los folletos, se acabó. No, Nacho, no me hagas esto, por favor. Dámelo ya, hostia. Nacho, por mi niño. Estoy harto de tus tonterías. Ha sido una de las experiencias más mágicas que he vivido. Fue el estreno de Techo y Comida, ver el Cervantes, ver toda la gente como ese pase. ¡Guau! Gracias por la dignidad, techo y comida para todos. El Festival de Málaga es el primer festival donde se pueden presentar películas españolas que luego se van a estrenar en el cine y es el primer aviso de si esa película funciona o no. Y ganamos 5 premios.
y recuerdo ese día como algo precioso, ¿no? 10 años con este proyecto. Quiero compartir esto con todos y cada uno de los miembros del equipo, porque realmente hacer una película para los actores, sinceramente que no estamos solos y son tan necesarios todos los que nos apoyan cada día. Va a tener un hijo. Pero lo mejor que podía hacer. Pues eso lo he dicho yo, ¿ves? Lo mejor que podías hacer. Esto es un ejemplo para la mujer, Marga. Se ha casado con un guardia civil, me parece. Fue, sí, de los momentos más importantes de mi vida, sinceramente. Porque ha sido un trabajo para mí muy importante, porque hay películas que parece que te lo van a quitar todo, siempre lo digo, y luego son las que más te dan, sobre todo para las actrices a partir de cierta edad. Además, parece que no es tan fácil encontrar esos guiones y encima escritos por un hombre. Y larga vida al cine en español. Muchas gracias, Málaga. Valoro muchísimo que tenga la sección de cortometrajes. Nene, que llevo media hora llamándote y no me haces ni caso, que estás más sordo que yo. Anda. Para mí fue muy emotivo que arranqué en ese festival con mis cortitos y posteriormente poder ir con mis películas, con mis largos. ¡Qué fuerte que se me ha deshecho el sujetador! Chica, ¿queréis tomar algo? No, gracias. Claro que queremos. ¡Guau, de puta madre! Voy a por unos chupitos. A ver, Gisela, regla número 1. Hay que gorronear, pero si era un crío. La primera vez fui con una película por encargo, que era como sobre una despedida, y sin embargo al año siguiente pude ir con mi guión ya personal, una película completamente de autor, como es Rumbos, ¿no? El amor ocurre cuando menos te lo esperas y en el lugar más insospechado. Eso es lo bonito, ¿no? Que hace una mezcla desde el cine de autor o al cine comercial. Tiene que haber diversidad, porque también el cine se hace para el gran público, ¿no? ¿No vas a hablar conmigo? Málaga es el festival que, sin ser un festival estrictamente de documental, tiene en cambio la sección de documental más prestigiosa de los festivales españoles. Y eso no es por azar, sino porque a lo largo de los años hemos podido programar algunos de los documentales más interesantes que se han producido tanto en España como fuera de España. Podemos calcular así, grosso modo, que hemos tenido 7.000, 8.000 documentales habremos recibido en estos 20 años. Y naturalmente iba a la Facultad de Derecho. La llegada a aquel andén para mí fue una impresión. Mira, me olvidé de mis padres, de mis hermanos, me olvidé de mí misma, porque no creías que aquello no podía ser realidad, que era una película de... Y también, si me permites, haría una mención especial a una sección que es única, no existe en ningún otro festival, es Afirmando los Derechos de la Mujer. Son 10 años trabajando por hacer visible un cine en el que este sentido de apuesta por la igualdad quede claro. Hemos decidido dejar de quejarnos y decir, bueno, vamos a hacer un proyecto juntas. Celebramos, yo con muchísima alegría, que después de 10 años esas jornadas sean realmente un valor sólido en este festival, hayan encontrado un hueco, su lugar, y también, bueno, pues sean unas jornadas de referencia. Recibimos 186, 190 y hasta 200 trabajos cada edición. Lo que más me ha gustado siempre de los festivales a los que he ido es que nos juntamos gente que trabajamos en el mismo negocio. Voy a quitar la palabra negocio, que trabajamos en lo del cine, nos ponemos al día de lo que está haciendo cada uno, te pones al día de qué productores se incorporan a esto, y para mí han sido muy útiles en ese sentido. Creo que hay en todos estos eventos algo que no sé si trasciende al público, ni siquiera a los medios, que para nosotros es muy importante, que es el encuentro. Y de cada festival hay encuentros que se producen obras posteriores.
Me enteré de que Carlos Bermúdez estaba pensando en mí para su próxima película y eso fue la verdad que era como, o sea, hola, aquí se gestan cosas, hay ebullición. Nosotros vimos cuando arrancó el festival que no había, digamos, la sensación de industria como la hay en el cine francés, por ejemplo. Yo recuerdo películas que venían sin jefe de prensa, te estoy hablando hace 15 años. O un jefe de prensa recién estrenado que venía de la Coca-Cola y que no tenía ni la más remota idea de lo que era el cine y que nos pedía ayuda a nosotros que estábamos también empezando, ¿no? Para Backroom de Guillem Morales. Sí, la verdad es que el cine ha cambiado y ha cambiado para mí para peor, en un sentido. Técnicamente, lo que es sonido, lo que es imagen ha mejorado muchísimo, es mucho más fácil hacer las cosas, tienes muchas más posibilidades, lo que es la edición digital también te facilita mucho el trabajo. A mí lo que cada vez me gusta menos son los asuntos que trata el cine, pensando los productores que eso es lo que quieren los espectadores. Yo lo que he visto es que en los últimos años que hemos hablado de esa profunda crisis del cine español, yo creo que se agudiza el ingenio y de repente hemos empezado a ver trabajos pequeños hechos con crowdfunding, con muchísimo trabajo, con la implicación de los actores incluso en la producción, y también yo he notado en trabajos muy comprometidos. Yo creo que lo que ha desaparecido es un poco la película media. Yo creo que ahora ya se hacen películas casi de gran producción o películas pequeñas. La película de mediano presupuesto un poco está desapareciendo, quizá por esa crisis. Porque lo cierto es que si bien hemos pasado una crisis y seguimos pasando una crisis económica muy fuerte, ha habido una clarísima dejación de responsabilidades en el tema del cine. Lo asombroso es que eso no pasa nada más que aquí, que no pasa ni en Italia, ni en Alemania, ni en Francia, no digamos, ni en Estados Unidos, por supuesto, ni en los países sudamericanos tampoco. Es decir, hay que pensar que la Filmoteca de Uruguay, que son 2,5 millones de habitantes, todo el país, tiene mucha más financiación que la Filmoteca española. Bueno, hemos pasado en 20 años por, yo qué sé, ¿no? Por rachas y por momentos. Con el tiempo seguramente lo que hemos hecho es hemos acabado ofreciendo al espectador en los distintos géneros, en comedia, en drama, en thriller, en terror, en tal, un cine cada vez de mayor calidad y un cine que yo creo que se va reconciliando con el público español. Pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare en contra de cada uno. Y yo, pues no quiero. La dirección ha decidido expulsarle del centro. Tú tienes la culpa de todo. ¿Qué esperamos ahora? Los festivales de cine siempre tienen un poco la misma función, la función de dinamizar una ciudad. Es decir, los festivales de cine son eventos que movilizan mucho, que revierten en las arcas municipales, no directamente en forma de dinero, pero sí en forma de marca, ciudad. Por cada euro invertido de nosotros hay un retorno económico directo y indirecto desde el punto de vista económico que está en torno a 10 o 11 euros, pero luego en el valor de la proyección mediática, de la visibilidad para la ciudad, las cifras se disparan a más de 30 euros por cada euro invertido y eso es muy importante. En los años en que yo dirigí el festival hay un hecho que para mí es muy importante y es que el ayuntamiento decide renovar el Cine Albéniz con 4 salas de proyección que nos permitiera llevar a cabo una labor cultural cinematográfica todo el año. Ninguna ciudad del mundo tiene una alcazaba árabe y un teatro romano a sus pies. Y un cine justo al lado, que era sede oficial del festival. Málaga se está convirtiendo en una ciudad básicamente cultural, una ciudad que olía a After Sun y a turismo de playa. Ahora está dando un giro enorme. Estoy muy orgulloso de mi ciudad, me parece que ha cambiado para mejor. Además, que hayan tirado por ese turismo cultural, por esa proliferación de museos, de que la gente venga a la ciudad y que se demuestre que la cultura no solamente es importante, sino que también da beneficios. Sobre todo hay una figura que es lo que lo marca todo, que es Picasso.
Picasso nace en Málaga y yo creo que es el Museo Picasso, que se abre en 2003, el que realmente supone un antes y un después en la oferta museística de la ciudad. Lo que empezó siendo únicamente una apuesta política, pues se ha convertido en una ciudad de referencia, y en solo 2 décadas. Esta ciudad se ha convertido, que todo el mundo lo acepta, en la ciudad Málaga, en la ciudad de museos, ¿no? Hay que seguir aportando naturalmente. Yo voy a tomar también parte, o espero tomar parte de ese crecimiento. He alquilado un teatro que voy a reconvertir y a partir de ahí tener una programación de teatro absolutamente profesional que salga desde la propia ciudad de Málaga, ¿no? El cambio de Málaga como ciudad, la transformación, ha hecho que el festival además se nutra de que si pasas 4 o 5 días allí estés en un ámbito maravilloso de museos y de vida de la ciudad. Me encanta el malecón, me encanta la energía de la gente, me encanta la mirada directa, la manera de hablar que me recuerda a mi país también, este cariño inmediato en el instante, ese vínculo y esa intimidad que se genera en el primer hola. Destaco siempre lo mismo, que creo que eso no cambia, y es la esencia del Festival de Málaga, es que es un festival que se vive en la calle y que la gente de Málaga apoya el festival y se vuelca por y para el festival. La época en que dirigió Gerardo Vera las galas eran absolutamente maravillosas. Eran óperas de 3 o 5 minutos. Pues cómo las hacía, porque quiero decir, la escenografía que creaba, las proyecciones que hacía, esa atmósfera, eso te digo, eso sí que ya no lo tiene el festival. O sea, lo de Gerardo era, te quiero decir, ya llevar el cine con mayúsculas, pero a lo más grande. Se hacían unos títulos de crédito con telones que parecían los títulos de crédito de Hitchcock. Era impresionante el telonaje. Casi lo más difícil, podría decir, como piropo al talento de Gerardo, lo más difícil de que te dieran el premio de Biznaga era aprenderte las salidas entre las cortinas que tenías que hacer y las entradas y lo que venía de aquel espectáculo, que era realmente un grandioso espectáculo. Fuimos, y hay que decirlo en mayúsculas, fuimos los primeros en reivindicar a la gente que hizo la historia de nuestro cine, ¿no? No es que esté emocionado, estoy acojonado. A Tony Leblanc, cuando todavía no había triunfado lo había recuperado Santiago Segura, antes de que lo recuperara, aquí tuvo un homenaje que se caía al Teatro Cervantes. Yo sabía que me queríais, pero no tanto. Los grandes maestros se circunscriben a Luis García Berlanga. Él estuvo aquí en varias ocasiones, también Alfredo Landa, que fue aquí donde prácticamente se despidió. Hizo un discurso como muy cómplice, muy cercano con el público, como una especie de despedida. Presenté el de Fernando Colomo, está en el de Ana Belén, ¿ves? Y yo lo he hecho todo, de Sara Montiel. Y en el escenario estaba Carmen Sevilla y había sido el cumpleaños antes de Sara y le cantamos feliz cumpleaños. Sí, sí. Fue maravilloso porque le habían buscado unos boys para que bajara las escaleras
Y ella dijo que para nada. Y bajó ella sola como una reina. Del cine español. Todo salió mejor de lo que uno pueda soñar, porque cuando te premian con una biznaga de honor, puedes llevar invitados. Entonces fue multitudinario y fue un homenaje que no olvidaré nunca en la vida. El homenaje a Paco Rabanal. El homenaje a Paco Rabanal, que ya vino muy mayor y vino, yo creo que un poco enfermo, y estuvo muy bien. Pero no olvida a su Málaga, el gran Antonio Banderas. Málaga, tierra del arte y de bellas malagueñas. Si me olvidara algún nombre, no me lo toméis en cuenta. Y que el buen Jesús el Rico, por segunda vez, me absuelva. Después me gustó muchísimo el de Juan Diego, que también vino Antonio Banderas a darle el premio. A uno de los actores más incuestionablemente brillantes de la historia de la cinematografía nacional. Bueno, a Juan Diego es que le quiero mucho. He trabajado con él como actor y al mismo tiempo lo he dirigido. Lo dirigí en mi segunda película como director, en El Camino de los Ingleses, y le tengo mucha admiración, ¿no? Por lo tanto, fue primero un placer entregarle un premio que yo consideraba absolutamente justo, ¿no? Tuvo mucha gracia porque Juanito se enrolló y dio el discurso más grande de recogida de premios que yo haya visto en mi vida. Duró 1 hora. Muchísimas gracias por estar conmigo esta noche tan importante. Se convirtió en un monólogo de teatro precioso, además gracioso por momentos, además no poder, volcó el teatro. Yo creo que este festival está como hecho a mi medida. Cuando he ido estos días al restaurante a comer... Y yo te buscaré en Groenlandia. Sobre todo también con Bernardo tuve mucha amistad, fue uno de los homenajes más bonitos que yo he vivido. Concha Velasco, Carmen Maura, Verónica Forqué, Geraldine, Chaplin. Luego recuerdo también, por ejemplo, el homenaje que le dimos a Julio Medem. Recuerdo que Julio estaba aturdido. 7 largometrajes, Vacas, La Ardilla Roja... Calla, que esto no tienes tú que leerlo, trae. Y recuerdo a Julio en el escenario diciendo, estáis todos invitados a mi casa en Los Ángeles. Y yo pensaba, ajá, pues igual todos no van a caber, ¿no? Y recuerdo un discurso muy bonito de Gregorio Ross. Compartió con los espectadores de la sala una especie de ritual, ¿no? Y respiren otra vez. Eso es lo que hace falta. Amor entre todos. Muchas gracias. Málaga es el único festival que tiene un premio que reconoce a los oficios del cine. El premio Ricardo Franco a una maquilladora genial, Sylvie Imbert. Que me llamaran a mí para el premio Ricardo Franco a mí me dejó como muy... O sea, porque es un reconocimiento a tu carrera, pero es que yo, claro, como forma parte de mi vida el Festival de Málaga, y yo lo echo de menos. ¿Tú sabes lo que es echar de menos a un festival? No es normal. Se echa de menos a las personas, pues yo echo de menos al Festival de Málaga. Dicho esto, yo creo que esto es tuyo. Que Sylvie es mucho en ese festival. Ella está durante años maquillándonos a todas. Y digamos que un poco también llevó el glamour al festival. No, pues muy contento, ¿no? Como te puedes imaginar, cuando hace unos meses me dijeron que premiaban de esta manera pues la trayectoria y las películas hechas, muy contento. Además yo creo que es la primera vez un poco que, o sea, antes los premios han sido a trabajos en particular, ¿no? En este caso es como reconocer una trayectoria, ¿no? Si no he entendido mal, ¿no? Hasta este momento, las películas hechas hasta este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es algo que hay que celebrar, ¿no? Que alguien no solo las haya visto, sino que además piense que merecen un reconocimiento, ¿no? Como es el caso, así que vengo muy contento a disfrutarlo.
Lo que siempre me ha impresionado y me ha gustado, y es lo más característico de este festival, son las hormonas que llamo yo, la muchachada, los chavales, las acampadas desde las 10 de la mañana para ver sus actores. Y lo que más me ha impresionado, porque eso sí que no lo he visto en mi vida en ningún festival, es el mundo mito. O sea, aquí cuando llegó Miguel Ángel Silvestre, esto era, no se podía, era, vamos, yo no sé cómo es la Semana Santa en Málaga, pero mucha más gente que la Semana Santa. Todas las calles adyacentes petadas de gente, la gente gritando. No es cierto, nadie me ha roto nunca una chaqueta. Sí está. A veces da un poquito miedo, sales por la habitación y miras para abajo y de repente... Dices, joder, parece como Michael Jackson. ¿Pero esto qué es? Pero bueno, está muy bien, es gracioso, es muy gracioso. Como estudiante me acuerdo hasta de venir a ver la alfombra roja y gritar muchas veces, ¿sabes? Y lo disfrutábamos mucho. Era un momento de estar ahí y decir, wow, ¿algún día te imaginas que pasas por ahí tú? Que si me hubierais visto los primeros años, decíais, esta le da un infarto cualquier día. Yo recuerdo gastar a lo mejor 2 o 3 carretes en cada festival. Pero ya cuando empezaron las cámaras digitales, yo puedo tener miles de fotos. Recuerdo encontrarme en el ascensor a 2 chicas del público que se habían colado en el ascensor para ir a ver a Hugo Silva, que le estaban persiguiendo. Me pasaba a todo el mundo, no me pasaba solamente a mí, era una cosa, digamos, pero es normal también, gente muy joven que vive aquí o por aquí y de repente pues ver a la gente que sale en la tele, en la ficción que ellos siguen, pues claro, les choca y es normal también que se emocionen y que se diviertan, pero vamos, yo siempre he sentido que sobre todo mucho cariño y muy buen rollo. El Festival de Málaga sí que daba mucha cabida también a los actores que hacíamos tele, que en ese momento un festival de cine no llamaba a los actores que hacían televisión. Entonces, bueno, pues no solo iba cuando tenía que presentar una película, sino si ese año solo estaba haciendo televisión, pues era una invitada y era muy bien recibida también. Ahora lo vemos con la perspectiva del tiempo y dices, ¿qué criticaban? O qué algunas personas criticaron, que fueran los actores de al salir de clase o de compañeros o los actores luego de física o química o del internado. Esos actores son los protagonistas de las películas de hoy. Esos actores son los que están recogiendo el premio Málaga hoy. Esos actores son los que llenan los cines españoles hoy. Son los que han dado el salto y están trabajando en Estados Unidos. Hombre, yo también he sido víctima de ese prejuicio muchas veces, ¿no? Y al final, bueno, se trata de que ese escaparate, pues bueno, esté presente, ¿no? Esté presente en los medios de comunicación y demás. Si la manera de que esté presente es, además de que haya cine, pues que haya rostros conocidos, entre comillas, pues oye, estupendo. Ahora miras atrás y todo aquello sirvió para estar celebrando los 20 años del festival. Recuerdo una anécdota que tuvimos un año en la alfombra a Robert De Niro y no lo reconoció nadie en la alfombra, ¿eh? Sin embargo, si Mario Casas pasaba la media hora, pues la locura era general. La alfombra roja de Málaga es la número 1 en los festivales de España, sin ninguna duda. Hombre, luego te dicen los distribuidores, no te puedes fiar del público de Málaga porque es muy bueno, y lleva razón, el público de Málaga es extraordinario. Claro que sí, claro que sí. Ojalá esto fuera un fiel reflejo del sentimiento nacional sobre el cine patrio, pero porque la faena es que esto es un oasis maravilloso donde vienes y la gente se vuelca con el cine, se vuelca con todo el mundo, van a ver las películas, se llenan las salas, lo celebran y lo viven, rugen en la alfombra roja. Pero al final es un poco un espejismo porque no es lo que ocurre. Málaga de nombre abierto, esdrújulo y perfumado, la alegría que me has dado no era esperada, por cierto. Hoy, en pleno desconcierto, te escribí... El cine de hoy se ha globalizado obligatoriamente. Hoy se mencionaba una película que tiene 7 países coproductores de América Latina, más España detrás. ¿Cuál es la nacionalidad de esa película?
Es decir, estamos ahí. Yo acabo de rodar una película, el año pasado rodé en México, Las hijas de Abril. Qué lástima que ya se haya estrenado, porque podríamos haber ido a Málaga. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Si te sirve que me quede, te ayudo. Como tú quieras, cariño. Cine en español, yo estoy feliz. Claro, para un filólogo, darle caramelos, pues es una maravilla, ¿no? Cine en español, que abarca toda la realidad geográfica, toda la realidad lingüística. La Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana es para Últimos días en La Habana, dirigida por Fernando Pérez. Hay muchísima más competitividad, pero al contrario de ser algo negativo, yo creo que es algo que enriquece y que lo hace más excitante. Lo considero maravilloso, difuminar las fronteras, difuminar las secciones, ¿no? el tema de las secciones y dar unión y cabida a un discurso que además ya el festival tenía desde el inicio, ¿no? Porque yo me sentí muy recogida desde el comienzo con este festival, tenía la mirada muy puesta a Latinoamérica y ahora simplemente casi como que lo formaliza un sentir. Pablito, ¿cómo está tu mamá? ¿Ya se mejoró? Paulito, Pablo está aquí, vení. Claro, cada vez es más difícil como establecer la nacionalidad de una película, ¿no? O matricularla, es decir, esta película, yo ahora vengo de rodar una película en Colombia con mucho equipo español, mucho equipo colombiano, con equipo búlgaro incluso y con gente americana, también norteamericana, mucha gente local, entonces es muy difícil decir cuál es la nacionalidad de esa película, ¿no? Por lo tanto, ante una situación como esta, el festival no podía ponerse de perfil, no podía ser miope, tenía que ser generoso y decir, hay que reformularse, nos debemos reformular para adaptarnos a la realidad, para adaptarnos al mundo en el que estamos. Yo me congratulo de que este año se haya abierto de una forma clara al cine no solamente español, sino al cine en español. Y abre la puerta a un mundo que está muy cercano a toda mi carrera. Estamos, yo creo que al principio de un camino para que Málaga se convierta realmente en el futuro en una ciudad importante en el mundo de la cultura a nivel mundial.